Uy, uy, se apaga. Se ahoga, ¿no? No, hoy. Hola, nuestros amigos de YouTube, nuestros amigos de Bajamundos por el Mundo. Antes de empezar el vídeo de esta semana, queríamos dedicaros 1 o 2 minutitos para daros las gracias a todos desde el capítulo anterior, desde hace 2 capítulos en el que os enseñamos todos los problemas que nos han surgido durante este viaje y este episodio de la vida. No será el primero y probablemente no sea el último. No. Nos habéis dado muchas energías para seguir continuando con esta aventura, con este viaje. No tenemos ni idea de dónde, ni cómo, ni cuándo va a acabar, pero seguro que con las energías que ponemos Lau y yo y los apoyos que nos estáis dando, seguro que llegamos muy lejos. Sí, la verdad es que os queríamos agradecer un montón todos los mensajes de apoyo que nos habéis transmitido en redes sociales, en YouTube. La verdad es que estamos impresionados con tanto apoyo, no éramos conscientes de que erais tantos que estabais detrás de las cámaras y tantos apoyándonos y dándonos fuerzas, dándonos energía, y eso la verdad es que lo agradecemos un montón. Y es lo que dice Coti, nos da fuerzas para seguir adelante, sea como sea. El viaje va a ser muy largo, eso lo damos por hecho. Y además también hemos recibido muchísimo feedback por vuestra parte, tanto en los comentarios que nos habéis dado en YouTube o en redes sociales, sobre cómo financiar el viaje a partir de ahora. Nos habéis hablado de Patreon, que yo pues de oídas sé más o menos lo que es, pero desconozco muy bien cómo funciona, tenemos que informarnos. Nos habéis hablado de Bizum, de donaciones, de mil formas de ayudarnos. Tenemos que estudiar todo eso. Teníamos más o menos ya en mente, antes de todo este problema, pues hacer una página web donde enseñaros pues cómo ha sido nuestra transición de viajar con mochila a empezar a viajar en moto, qué viajes habíamos hecho hasta ahora. Sí, de aquí en un tiempo pues intentaremos sacar adelante la página web para que podáis ver todo eso y además también podáis saber cómo colaborar con nosotros o con nuestro viaje. Y bueno, ahora mismo lo más importante para nosotros, que sí se puede hacer a partir de este momento, desde ya, es que, bueno, que veáis nuestro contenido, que interactuéis con él, que le deis a like, que comentéis sobre todo y sobre todo que lo compartáis con vuestros conocidos para intentar llegar a más gente y que más gente pues vea nuestros vídeos y demás. Luego también os queremos pedir paciencia porque alguno de vosotros sí que se nos quejó diciendo que saltaban muchos anuncios y bueno, nosotros los anuncios no los tocamos, los pone automáticamente YouTube, los dejamos tal y como salen por defecto. YouTube los pone, a cuanto más dura el vídeo, más anuncios pone. Nosotros ahí no tocamos nada y bueno, os pedimos paciencia porque realmente gracias a esos anuncios podemos monetizar el canal y eso pues nos ayuda mucho. Y si podéis ver los vídeos enteros, aunque a veces pueda ser un poco muermo, un poco aburrido, pues... Si no, pues dejáis el vídeo puesto, os vais a hacer un café, a la cocina o lo que sea, pero dejáis un pit stop. Un pit stop y dejáis el vídeo por ahí. Porque seguro que cada visualización que deis es una loncha de jamón york más que puede comer Lau. La famélica de Lau, la lambona de Lau. Sí, así que bueno, no queremos enredaros mucho más. Queremos que sigáis disfrutando de nuestras aventuras, sigáis disfrutando de nuestros viajes con nosotros, porque para nosotros es como que os llevamos en las cámaras allá por donde vamos. Sois parte del viaje, todos vosotros. Exactamente. Y pues eso, vamos a dedicarle un tiempo para trabajar en este mes y el próximo para ver si podemos tener la página web disponible y los que estéis de acuerdo, los que estéis dispuestos y los que podáis, porque muchas veces uno quiere pero no puede, podréis colaborar con nosotros de alguna de las maneras y ayudar para que todo esto siga
siga avanzando y lleguemos muy lejos, porque yo creo que vamos a llegar muy lejos. Sí, sí, estoy totalmente segura. ¿Y ahora qué, Coti? Pues ahora es momento de que disfrutéis de este vídeo, un vídeo muy delicado, pero que le vamos a poner muchas ganas para que os guste un montón. Así que, ¡dentro vídeo! Hoy vamos un poco cargados y a ver si podemos sentarnos allí en unas escaleritas a comer tranquilos, relajados, una ensaladita y algo y a coger energías, porque luego tenemos visita esta tarde, una visita bastante especial, un poco trágica por lo que sucedió allí, pero tenemos ganas de ir a verlo. La visita la vamos a hacer en español, vamos a aprender bastante sobre eso y a ver si podemos grabar algo y contároslo desde allí, o si no, os lo contaremos después. Bienvenidos al infierno en la tierra. Estamos en la entrada de Auschwitz, un sitio terrible, del que, bueno, sabemos lo que nos han enseñado en el colegio, pero sin demasiados detalles, más allá de lo que vemos en las películas. Hoy visitaremos los dos principales campos de exterminio nazis en Auschwitz, el de Birkenau y Auschwitz II. Vamos a entrar y ver qué podemos sacar en conclusiones de aquí. Seguro que nada bueno. Es una de las visitas más duras a las que nos vamos a enfrentar en este viaje. El nivel de crueldad que se ha vivido aquí es inimaginable para cualquiera de nosotros. Judíos, prisioneros de guerra rusos y otros grupos considerados como personas indeseables por los nazis fueron enviados a estos campos desde 1940. La dimensión del sistema del campo de Auschwitz era enorme. No había solo dos campos, sino toda una red de ellos. En total se crearon 3 campos principales y 48 subcampos. Todos ellos construidos por prisioneros. Los prisioneros llegaban en tren desde numerosos lugares de la Europa ocupada por Alemania. Desgraciadamente, la mayoría de las personas permanecieron aquí poco más del tiempo que dura este vídeo. Inmediatamente al bajar del tren, los médicos de las SS, o más bien asesinos, seleccionaban aproximadamente al 20% de los judíos deportados como esclavos. El otro 80% eran dirigidos directamente hacia la muerte, pero muy pocos de ellos eran conscientes de su realidad. Los discapacitados, enfermos, ancianos y niños fueron los más perjudicados, ya que solo seleccionaban a gente que pudiese soportar la esclavitud a la que serían sometidos. Generalmente, en el caso de los niños, solo se quedaban con los mayores de 12 años. Por debajo de esa edad, los enviaban directamente a las cámaras de gas. Les decían que iban a darse una ducha para limpiarse, pero en realidad los enviaban a unas salas, hoy conocidas como las salas de gas. Tras gasearlos hasta la muerte, los trasladaban a los hornos crematorios, donde llegaban a quemar más de 4.700 cuerpos al día. A todas las personas que iban llegando a los campos de concentración los iban despojando de sus efectos personales, mientras que el ejército de las SS se iba quedando con los objetos más valiosos. Para los que se quedaban en los campos, escaparse era prácticamente imposible debido a los kilómetros de alambradas electrificadas y guardias armados por todo el recinto. El nivel de insalubridad era altísimo. Vivían en los barracones entre cucarachas, ratas, heces y gente enferma. Si no fallecían por los trabajos forzosos, lo hacían por cualquier infección. La alimentación era terrible, ya que solo recibían 2 platos de sopa al día y un pedazo de pan. Y eso solamente si cumplían las horas de trabajo forzosas establecidas. Es por eso que muchos también fallecían por inanición. Es una historia terrible, pero no alcanzamos a conocer el terror que sufría la gente hasta que ves las caras de cada recién llegado a los campos de exterminio, porque sabían que habían llegado literalmente al infierno.
El campo de concentración de Auschwitz fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero del 1945. Por desgracia, los nazis habían huido antes, pero en el lugar quedaron las pruebas de numerosos experimentos y muchos otros crímenes. Lau haciendo su segundo viaje porque en el primero se olvidó de coger lo que iba a coger. O sea que fue, guardó un par de cosas y se dio la vuelta y se vino sin traer nada. Muy bien. Después de la dura visita a Auschwitz, es el momento de reanudar el viaje. Eso sí, Coti no se entretiene en exceso con la misa de las 12. Vaya mañana del orcho, ¿eh? ¿Lorcho? Me ¿Por quedé qué? sin batería en el intercom Ayer. desde ayer y se nos olvidó cargarlo esta noche. Entonces los primeros kilómetros de hoy nos los perdimos porque, claro, no había comunicación entre nosotros viendo la misa. Di la verdad, hoy te levantaste con ganas de no hablar con nadie y dijiste, pues, no enchufo el intercom. Mira qué pandilla motera viene por ahí, ¿eh? Caray, Caray. aún son unos cuantos. Sí, son los motorratones de Marte. Joder, chaval. Jo. ¡Qué pasada! Los polski moteros. Estas cintas no me gusta nada que vayan así. Ay, pues los voy a meter por aquí. El próximo día te voy a hacer unos nuditos como se los tengo hechos a Nada, las a mí mías. déjame. Que son nudos que puedes mover de arriba a abajo. Los nudos de Lau me vuelven loco. No, pero es que esos nudos no hace falta deshacerlos nunca. Y si quieres deshacerlos, haces plac y se deshacen solos. Con mirarlos se deshacen solos, pero cumplen. Hoy no tenemos una ruta demasiado larga ni especial. Encontramos un apartamento por 27 o 28 euros. Está un poco por encima de nuestro presupuesto habitual o del que queremos tener a partir de ahora, pero bueno, lo necesitamos porque tenemos por lo menos contenido para hacer dos vídeos y algo, y cuando es tanto contenido necesitamos concentrarnos mucho, escudriñar bastante bien qué seleccionamos, qué no, y necesitamos un sitio tranquilo donde podamos concentrarnos al 100% y hacer un vídeo bonito, es que si no nos es bastante complicado sacar el trabajo adelante, nos cuesta el doble de tiempo. Entonces, aunque gastemos un poco más de dinero, por lo menos le sacamos partido al tiempo, lo aprovechamos mucho más, y como hoy y mañana dan así el tiempo regulero, no nos importa estar encerrados en un piso. ¿Qué? ¿Subo? Claro, Estoy esperando que me digas. dale, venga, Yo señorita. si no me dices nada, yo no subo. Haces bien. Claro, esperando pacientemente ahí, calladita. A ver si no viene nadie. Empieza. Y de la visita de ayer, pues una visita muy interesante. Dura también, en todos los sentidos. Sí, exactamente. Y en general, bastante bien el guía. Nos consiguió transmitir mucha información, darnos detalles que a lo mejor no conocíamos o no conocíamos tan profundamente. Y lo único que me incomodó mucho es que hay mucha parte de la gente que va a visitar estos sitios que son puramente coleccionables y van a visitar el sitio como si fuera no sé, un parque de atracciones, como si fuera, no sé, una plaza de un pueblo, hacerse fotos en plan estoy aquí en donde fulminaban a la gente y posaban para fotos y cosas así. Entiendo el entusiasmo de la gente por viajar y ir a sitios y conocer, pero me desagradó mucho, por no decir bastante, ver a la gente que se enfrentaba a ese sitio como el que va a las cataratas del Niágara y se hace la foto con la catarata detrás. Creo que no es un sitio para ir a celebrar que estás ahí, sino para ir a aprender, y es lo único que me desagradó en ese sentido. La mayoría de la gente sí que el comportamiento era el adecuado, pero sí que había siempre unos cuantos que veías así, o sea, no faltaban al respeto a nadie, pero eso de sacarse fotos como si estuviesen en un sitio turístico, un sitio agradable, no es así. O sea, sí es un sitio turístico, pero ahí vas a aprender, vas a recordar. Más que nada también sufres porque ves en primera persona lo que sufrió esa gente, tanta gente, o sea, tantos millones de personas, lo que sufrieron. No sé, a mí el cuerpo no me daba para
sacarme una fotografía allí, o sea, ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Y en cambio había gente que sí. Supongo que, a ver, que eso ya dependerá de cada uno, seguramente lo harían con todo el respeto, pero no sé, a mí tampoco me pareció agradable. Y caso aparte, la ruta de hoy, como dijo Coti, va a ser cortito. Salimos desde la zona de Auschwitz y vamos hacia una pequeña ciudad, un pueblo grande que está al norte de Katowice. Bueno, o como se pronuncia, no sé muy bien cómo se pronuncia, yo lo leo tal cual, Katowice. Y es donde estaremos allí un par de noches, 2-3 noches, y estaremos más que nada adelantando trabajo y aprovechando el tiempo, aprovechando la inversión que hacemos en este apartamento para sacar el máximo partido posible. Vaya, tranvía más chulo, ¿eh? Sí, aquí en Katowice, de los antiguos, mola mucho. La parte buena de pasar hoy por el centro de Katowice, Leyenda, ostras, es un parque de atracciones. parque de atracciones, es que como es domingo, no hay tráfico ninguno. Así que lo estamos cruzando súper a gusto. También a diferencia de otros países, de los países que estuvimos cruzando hasta ahora, es que en el resto de sitios la mayor parte de los supermercados abrían los domingos en un horario más reducido, pero todos abrían. Y estamos viendo que aquí en Polonia la mayoría está todo cerrado, están todos cerrados. Sí, pero al cambio de lunes a sábado abren creo que de 7 de la mañana a 11 de la noche. Sí. O sea, sí. es una locura. Los horarios de apertura son muy amplios. No sé de cuántas horas será la jornada laboral. Habrá que investigar en internet a ver de cuánto es la jornada laboral. Supongo que será de 8, o sea, 40 semanales como máximo. No lo sé. No sé, lo consultaremos. En ese caso, si abre de 7 a 11, emplea a mucha gente. Sí. Una de dos, o emplean a mucha gente o explotan a unos pocos. Sea como sea, aparcaremos la moto por 3 días para sacar los máximos vídeos posibles y rentabilizar la parada del apartamento porque tenemos un plan. Buenos días, Polonia. Muy buenos días. Al fin arrancamos después de haber estado parados 3 días en un apartamento muy chulo en la ciudad barra pueblo de Tarnowskaya Góra, al norte de Katowice. Es un día de mucho calor. Es temprano por la mañana. Es el día de más calor que hace desde que salimos de casa, con mucha diferencia. Iba este hombre sin camiseta, pues así me gustaría ir a mí ahora. Pues debemos de estar a cerca de unos 30 grados a la sombra, así ya de buena mañana. Se agradece, nos gusta el calor, pero ya sabéis que con la ropa de moto se sufre un poco más. Pues nos dirigimos hacia un camping que está en un lago, así podremos disfrutar un poquillo más del calor, sobre todo Coti pegándose unos chapuzones. Hoy cae, ¿eh? Hoy cae. Pues el camping estará más o menos sobre unas 3 horas, pero... ¡Ole, vaya iglesia! ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Qué diferente! ¿Sí? Pero por el camino vamos a parar a lavar ropa, que nos hace falta, que ya no tenemos casi ropa limpia. Y hemos visto que por aquí, por Polonia, no hay muchos sitios de lavadora de autoservicio. Entonces de camino hemos encontrado una. Nos dirigimos para allí, tendremos que parar, tardaremos pues como una horita en lavar y secar, esperemos que no más, y después continuaremos hacia el camping de verano. Ojalá sea verdad, porque con la ley de Murphy que nos acompaña en este viaje, seguro que pasa algo y se nos complica el día. ¿De dónde vendrá el tren? ¿De la derecha o de la izquierda? No sé. Venga, di uno. Pues de la derecha. Vale, pues yo digo de la izquierda, puedes decir algo diferente. Sí, de la izquierda no lo veo. De la derecha tampoco. Venga, apostar vosotros. ¿De dónde decís? Ah, sí, creo que viene de la derecha. Ahí viene. Ahí viene de la derecha. Buah, es de los ultra antiguos. Wow. De mercancías. Los dos que nos tocó de momento de mercancías. Mola porque los de mercancías suelen ser muy largos, entonces me gusta mucho verlos pasar. Qué guay la locomotora. Parece así como las furgos que me gustan a mí, las de los hippies, las Volkswagen. Las T4. Esto debe llevar cosas militares. Ya está Coti montándose sus historias. Smart Intermodal, pues no sé si los contenedores es lo que tiene dentro. Porque suelen ir camuflados siempre. Esperad, que ahora desarrollan la película del Los siglo. contenedores militares suelen en plan que como que disimulen mucho lo que lleva. Y estamos en un territorio muy cerca de una guerra. Yo le sigo la corriente, así se queda feliz. Cierto.
por aquí yo creo que circulan muchos convoys con cosas militares. Intermodal. Ahí vamos. Arrancamos, bien, 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 bien. ¡Hala! Hoy hace mucho calor, pero no lo estamos disfrutando nada. Con la ropa de moto es un desastre y el agua ahí, pasando la ropa de la lavadora a la secadora. Pero nosotros sí que vamos a necesitar un buen lavado. Por lo menos la moto, pues ya veis, la pudimos meter aquí en la sombrita. Es una zona de parking sin sombra por ningún lado, pero encontramos estos árboles y pues aquí estamos refugiándonos un poco, mientras Lau acaba ahí con la zona de la lavadora. No es que no quiera ayudarla, que tenemos aquí todas las cosas y no está a la vista. Entonces alguien se tenía que quedar vigilando. Me tocó a mí. Menudo desastre de lavadora y secadora, madre mía. Justamente acabamos ahora mismo de lavar y secar la ropa. Bueno, secar. Estuvo 40 minutos en la secadora a 60 grados y salió medio húmeda. En fin, con el calor que hace, secará rápido en cuanto lleguemos al camping. Ahora tenemos un par de horas para el camping, unos 110 kilómetros. Y bueno, a ver, esperemos que no haya mucho semáforo ni mucha zona donde haya que parar porque hace un calor que te torras. Me estoy muriendo, me estoy literalmente muriendo de calor. O sea, voy a llegar, me voy a tirar con la ropa de moto al lago. Yo por debajo del traje estoy empapada. O sea, la ropa que tengo debajo del traje la cogéis y la estrujáis y sale agua. Más bien sudor. En fin, eso también me ayuda, porque en cuanto se mueve un poco la moto y me entra algo de aire, porque aquí atrás no llega mucho aire, pero el poquito que llega, sí, al estar así sudada, pues me refresca un poquito más. Desearnos suerte y que este pequeño gran viaje hasta el siguiente camping se nos haga lo más ameno posible. A ver si sobrevivimos. Y a todo esto, no sé si notaréis que el ángulo de la posición de esta cámara delantera ha cambiado un poco. Mientras hacíamos tiempo ahí con la lavadora, se me dio por estar toqueteando y ver si podía conseguir un ángulo un poco diferente con la cámara y a ver qué tal funciona. Cuando editemos el vídeo lo veremos. Esto una lavadora, esto una lavadora, sácame de aquí. Ahí está la casetita del baño. Tuvimos que hacer una parada de emergencia para que Coti metiese la cabeza en el agua y mojase la camiseta, para poder ir fresco en la moto. El calor está siendo insoportable. Pues aquí es donde Coti se refrescó. Ya encontré el grifo. Es un baño público aquí en medio del parquecito. Y ahora vamos a rellenar esta botellita de agua para cuando le vuelva a dar así mucho calor. Y de paso pues me voy a mojar yo un poquillo. ¿Y quién anda ahí ya todo fresquito? Hasta dice que le dio frío y todo. Buah, me acaba de llegar un mensaje hace un par de minutos que dice: alerta para hoy y esta noche de tormenta, granizo, fuertes vientos y potenciales lluvias torrenciales durante la tormenta, que busquemos sitio seguro. ¡Qué locura! No, es que además acabo de ver el radar del tiempo de la tormenta y justo, lo más fuerte de todo va a pasar por donde vamos a estar acampados, ahí alrededor de la 1 de la mañana. Ay, pobre, pero qué mojadito está otra vez. Pues ya me eché el último chorro de agua por la cabeza y con el casco ahora estoy más fresquito. También me eché agua por aquí, pero es que se seca el agua por segundos. Mira, aquí queda un poco de agua. Y nos queda 1 hora para llegar al camping del lago, al camping que esta noche dan granizada y alerta por tormentas y inundaciones y de todo, así que yo creo que no va a ser para tanto. Y si sobrevivimos a esa noche de Francia con 12 milímetros, aquí no dan más de 3 milímetros, pero bueno. A mí lo que me da miedo son los rayos. Los rayos, bueno, pues habrá que rezarlo a un santo. Y el granizo, si el granizo es fuerte, puede reventar la tienda. Venga, sube. Espera que me despego el pantalón. 1. Ay, espera, Caster. Otro. ¿Estás? Sí, lista. A ver, yo granizo, la verdad que no sé, me sorprendería que... A ver, las alertas que suelen mandar siempre son genéricas. Y son por precaución, ¿sabes? Puede ser que... O sea, no es 100% seguro, pero simplemente te avisan de que eso puede pasar. Pero tampoco necesariamente va a pasar. Lo que pasa que lo que me raya es que justo en el radar del tiempo que vimos, justo lo más gordo, pasa por encima de donde vamos a dormir.
Ojo el tendal improvisado que nos hicimos aquí, ¿eh? Con cuerda, algunas pinzas. Secó todo mega rápido. Teníamos todo esto lleno de ropa nuestra, la verdad que se me acordó ahora. Bueno, estaba un poco a lo cerca de la basura, pero se secó muy bien. Y la tienda la tenemos ahí, cerca del lago, donde está la supermontaza y la tienda ahí detrás, en el sitio llano. El sitio está bastante chulo. Ahora sí, llegó el gran momento esperado durante muchas horas, mucho calor, muchas penurias. Hay que quitarse el calor de encima, venga. Yo te animo, yo te apoyo. A ver si se tira de una. Pero ya está muy frío. Debemos de estar a 34, 35 grados. Venga, hombre, métete en el agua. Nada, no hay tu tía. Mira ahí eso haciendo moto acuática. Ahí va. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Sí, señor. ¿Qué te pasa, Laura? Que es la segunda vez que vamos a grabar este mensaje. ¿Por qué? Porque la primera no salió bien. Bueno, son las 11. ¿Por qué te hizo tanta gracia del anterior mensaje? La sirenita. ¿Qué sirenita? Tú me parecías una sirenita. Bueno, son las 11 menos 20 de la noche, ya tenemos todo el tinglao montado. En teoría a la 1 de la mañana es cuando viene la tormenta del siglo con el granizo, con el diluvio y demás. Lo vemos extraño porque ahora hace 25 grados y el cielo está estrellado y no hay demasiado viento. Bueno, igual se está empezando a levantar ahora un poco de viento. O cambia muy repentinamente o aquí no pasa nada. Que bueno, a ver, que viendo el radar sí que veo super mega tormentas un poco lejos de aquí, pero no a demasiados kilómetros. Entonces sí que es probable que venga la lluvia y que sí haya tormenta, pero esperamos que no sea demasiado fuerte y que quede simplemente una pequeña lluvia así de madrugada y ya. Algo pasajero. Algo pasajero, sí. Bueno, ya os contaremos qué tal va. A ver, esperemos que no haya que evacuar ni que resguardarse en algún otro sitio. Igualmente aquí al lado vi en el lago que hay unos barquitos, o sea, en caso de superdiluvio cogemos un barco y ya está. Bueno, deseando suerte. Buenas noches. Buenas noches. Que viene, que viene. Ay, full. Estamos aquí y todos esos flashes que estamos viendo son de aquí, que se aproxima, pero no os lo perdáis. Mirad, mirad, qué festival. Madre mía, esto no es apto para epilépticos. Mira por aquí, mira por aquí. Epilépticos. Ostras, es que aquí hay un montón de estos es en tiempo real, ¿eh? Sí, es una locura eso. Es una locura. Estamos dentro de la tienda de campaña, ¿eh? Aunque se vea muy oscuro. Esos flashes que veis ahí no son linternas, son rayos y centellas. Pero de momento no da miedo porque lo que se oye es muy lejos. Las luces son chulas. Todo cerca. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio. Uy, se apaga. Todo se ahoga, ¿no? No, hoy.